Diseño Gráfico 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, semestre 2023-1. Permiso, me acomodo los lentes. Nuestro primer webinar, el cual vamos a explicar algunos temas con respecto al manejo de la plataforma, la parte de información general, parte de interacción, que está allí en el centro, que se ve en el centro del aula virtual. Asimismo, hacer un resumen, porque realmente para el tiempo del Zoom, 40 minutos, de algunas cosas que tenemos allí a nivel de recursos, de contenido, de lecturas, para lo que es lo que compete a Diseño Gráfico 2, que es el diseño editorial, y comentar sobre las dos actividades, dar la explicación de las dos actividades que se tienen, una para el 10% y la otra para el 20% de la materia, para dar cumplimiento a lo que es el primer corte. Recordarles que la entrega de actividades es hasta el 13 de mayo. Asimismo, luego de esa semana se va a hacer la parte de evaluación, entrega de notas a la parte de departamentos de control de estudio. Por lo tanto, pues se tiene esa última semana la sexta semana para esa entrega. Sin embargo, bueno, va a haber ciertas holguras dependiendo de cómo se va a estar haciendo los trabajos, cómo se va a ir desarrollando los trabajos. Por lo tanto, es bueno la comunicación regular dentro de los canales. Bien, decía que es importante la comunicación dentro de los canales que se tienen, de foros, de dudas, la mensajería privada que está alojada en el aula virtual de Diseño Gráfico 2, así como también el grupo de Telegram creado para la materia. Entonces, voy a compartir con usted el aula virtual de Diseño Gráfico 2. Yo soy Mirza Uribe y bueno, vamos a visualizar algunas cosas por allí del manejo de la plataforma, que es bueno saberlo. En la eh, materia pasada, el dibujo libre 1, pues también hay cierto manejo un poco parecido. Recordarle que tiene usted por acá el bloque de la izquierda, el cual pues tiene ciertos comandos que hacen, digamos, la rapidez en el manejo del bloque central, ¿sí? Por ejemplo, lo que son las cosas o los enlaces que están allí dentro de lo que es el bloque general, el bloque del primer corte. También va a aparecer el segundo corte, tercero, ¿ok? Pero en líneas generales es esto. También hay unas cosas de la actualización de esta nueva plataforma, esta actualización de la plataforma Saya, el cual los participantes, calificaciones ya aparecen en el bloque central, por lo tanto vamos a utilizar lo que es calificaciones de manera regular, o en el caso del término de entregas de calificaciones, de notas. ¿Okay? Entonces, para estar pendientes de esto. Asimismo, recordarle que tiene usted por acá el bloque de la derecha, se hace a través de esta pestaña que está aquí, y van apareciendo ciertos eventos como el inicio y la finalización de los cortes, los webinars que vamos a tener, los encuentros, sesiones de clases virtuales a través de este Zoom. Entonces, por aquí está marcado ya la otra semana también de diseño gráfico. Por lo general serán los jueves a las 9 de la mañana. Y aquí también dentro de este bloque de la derecha, pues se dan las informaciones de las entregas, ¿sí? De las fechas se van colocando por allí. Entonces, asimismo, pues actividades recientes del manejo de la plataforma, pues duran 24 horas, entonces se van a ir observando por acá. Pero nos interesa, digamos, son dos bloques, el de izquierda y derecha, son dos bloques de ayuda al manejo del aula. Nos interesa es el bloque central. Aquí, pues, como en todas mis materias del aula virtual del Saya, entonces doy la bienvenida. Aquí algunos
enlaces en los cuales pueden ver mi portafolio, mi trabajo, también algunas recomendaciones a nivel general de lo que sería el semestre, cumplir con ciertos objetivos a nivel de la responsabilidad de entregas a tiempo, de estar motivados, de cumplir también con algunos aspectos a nivel de prácticas, de bocetación, de la autoría de sus trabajos. Recuerden que es diseño gráfico, y por lo tanto el diseño requiere de innovación, de originalidad. Entonces, se pueden tomar referencias como no, pero la idea es que todo trabajo que se genere a nivel del diseño sea creado por ustedes. Asimismo, pues estar pendiente, ahí habla un poco de los pagos a tiempo, porque si no se paga a tiempo, entonces genera el cierre temporal de la plataforma, entonces a veces coincide con las evaluaciones, en fin, tratar de tener todo bien al día, es lo que les digo yo en la bienvenida para el manejo, como les digo, en general del semestre 2023-1. Asimismo, no la voy a abrir, tampoco voy a abrir las etiquetas, pero sí puedes saber que dándole clic allí, pues se abre una ventana para poder visualizar, leer y analizar lo que allí dice. Etiquetas para la comunicación efectiva, amable en el Internet, ya sea a través de foros, ya sea a través de los chats, ya sea a través de cualquier instancia de la Internet, no solamente en mis materias, sino también a nivel de la comunicación con todos los que se relacionen. Entonces, la idea de eso es tener una escritura entendible. Continuando con lo que veníamos hablando eh, en la grabación anterior, entonces vamos a compartir la plataforma del aula nuevamente, el aula virtual de diseño gráfico 2, un poco para refrescar entonces lo que veníamos haciendo de las actividades. Entonces, la actividad del 10%, recordar que es un foro que vamos a compartir entre tú y yo para, digamos, establecer algunas cosas de importancia de diseño, de expectativas para la materia, ¿ok? Entonces, pues aquí faltaría colocar pues tu participación con los datos correspondientes, como he mencionado, esperar los planes de webinar. Yo espero estar montándolos para fin de semana. Igualmente, pues iré avisando en el Telegram para que lo vayas haciendo, porque tiene una puntuación allí y es, bueno, es obligatoria. Lamentablemente, pues sí, me he demorado un poco, pero simplemente es cuestión de descargar y aceptar en el momento que se coloque. Y bueno, este foro del tema de participación, pues tiene 20 puntos sobre el 10%. Dice acá que está abierto o digamos que es recomendable participar antes del 6 de mayo. Sin embargo, pues todas las actividades se darán cierre el 13. Creo que ya lo he mencionado por allí. Igualmente, refrescar un poco la actividad, la segunda del 20%. Vamos a aclararlo un poco más. Creo que nos dio chance de hablar de esta. Bueno, la idea es que haya participación y decir la importancia que tiene el diseño y el diseño editorial digamos, en la vida cotidiana para el diseñador quizás, o se puede de repente ponerse en el lugar del que recibe la información, ¿no? Del que recibe el mensaje a nivel de diseño. Ok, por aquí también está entonces la tarea de infografía sobre la importancia del diseño editorial. Esto es un 20%. Esto tiene un formato, va a tener un formato de entrega. Ya vamos a hablar de cómo es esta actividad. Entonces, tenemos, estimado estudiante, en la cátedra de diseño 2, pues se deberá crear una infografía, es el diseño de una infografía con el tema de la importancia del diseño editorial, es decir, sus generalidades. Entonces, el contenido que debe incluirse en la infografía
es a manera también, en esa infografía, pues tiene que haber una coherencia a nivel de la diagramación, de la colocación del texto, del contenido y pues esa relación que se tiene con los gráficos. Recuerda que una infografía debe ser 50-50, es decir, 50 textos, 50 apoyo gráfico, apoyo de ilustraciones o fotografías que, por supuesto, hagan referencia a lo que se está escribiendo, lo que se quiere dar en el mensaje de contenido. Entonces, se va a decir o va a constituirse esa infografía a través del concepto de diseño editorial, la descripción también de conceptos y tipos de elementos gráficos que lo constituyen, es decir, texto breve, lo que quiere decir el texto que lo constituye a nivel de diseño editorial, la imagen y las retículas. Y en otro punto, la importancia del diseño editorial. Entonces, esos tres ítems, y fíjate que el segundo pues está desglosado, pues es la manera de enfrentar esta infografía. Es una sola donde tiene que contener esto. Puedes desarrollarlo en un sistema experto de tu preferencia, preferiblemente de diseño, ¿sí? Como un Adobe Photoshop, un Illustrator, un Corel. La idea es que, bueno, se utilicen esos programas que son un poquito más profesionales. Decir que se va a hacer en PowerPoint, pues no sería la idea, o de repente otro programa en plataforma en línea, pues no, o sea, me gustaría de repente que se puliera un poco la parte de trabajo profesional, ¿no? Del diseño con este tipo de herramientas que tenemos, de recursos del diseño que tenemos. Entonces, en la infografía se debe incluir gráficos, imágenes referenciales, el texto debe ser breve, se pueden hacer cuadros comparativos de repente, a lo mejor de estos tipos de elementos gráficos también se pueden colocar allí. Se pueden también de repente hacer o distribuir la parte de la información con mapas mentales, mapas conceptuales. La idea es que se realice una infografía con una diagramación coherente, como lo he dicho anteriormente, que sea creativa, que el uso de la tipografía sea adecuada, esa jerarquización que existe entre títulos, subtítulos, texto de contenido, entre otras cosas, ¿ok? Y por supuesto esa relación, insisto, entre la, la forma de la fotografía o de la imagen con respecto a la mancha de texto, que haya una coherencia allí. Aquí estamos aplicando dentro de la infografía, pues parte de lo que sería el diseño editorial, porque no solamente el diseño editorial aplica lo que son revistas, libros, periódicos, no, aplica a otras instancias de repente como un manejo de catálogos o de repente también en esta parte de infografías, todo lo que sea de contenido importante, pues el diseño editorial está allí inmerso, ¿ok? Eh, a pesar de que, por supuesto, hay otros elementos a colocar allí, por supuesto que sí, pero la idea es que se mantenga una coherencia en el diseño, en la lectura, sobre todo. Se deben hacer dos archivos para esta actividad. Entonces, una va a ser el proceso de elaboración de la infografía y se van a incluir 4 imágenes que estén referidas, que sean de importancia para este proceso de elaboración, es decir, aquí se van a ver algunas cosas, algunos detalles de ese proceso. Entonces, las primeras ideas sirven para colocar allí como fotografía, los bocetos a mano alzada o de repente las primeras ideas que surgen para la diagramación, el color que de repente se pudiera utilizar allí, tipografías elegidas, algunas referencias de búsqueda de cómo sería eso. Funciona aquí porque estamos observando lo que es el proceso. En la parte de la bienvenida, de hecho, aunque no la discutimos como tal, ¿sí? No la abrimos como tal, pero en los objetivos yo coloco allí que la idea es que también se vean los procesos de diseño. Entonces es interesante ver cómo es esta evolución en los temas de las actividades que se coloquen. Entonces por eso yo exijo de alguna manera que los procesos de elaboración pues los observemos también. Entonces una idea de eso es hacer justamente los bocetos, cómo empieza el diseñador, en este caso el estudiante, a,
a armar su producto, pues su actividad o su entrega. Eh, También se va a incluir capturas de pantalla del proceso de digitalización, del contenido, de cómo son estas retículas de diagramación para la infografía, eh, y esa parte, pues, por supuesto, del contenido, de la importancia, referido a la importancia del diseño editorial en general. Como digo, son generalidades. Y este archivo de proceso de elaboración debería eh, guardarse más o menos como algo así, como colocar digamos que es el primer archivo, por ejemplo, como está aquí, primer archivo, el nombre y apellido, identificar la materia, diseño gráfico 2, así puede ser de manera abreviada, y la fecha, en este caso pues sería mayo 2023. El otro archivo que se va a entregar, de la manera que se va a entregar aquí perdón, la actividad es la maquetación de esa infografía de la importancia editorial. Es decir, esta infografía se va a elaborar en formato 90 por 60, ¿ok? 90 por 60 más o menos es como una lámina, el tamaño de una lámina estándar que vendan en el mercado, eso mide más o menos 90 por 60 o 96 por 66 realmente, pero la idea es que se haga en ese formato para que se pueda distribuir lo que es las letras, la diagramación como tal, ¿no? Perdón eh, por la tos. Ok, ese formato ya es la maquetación, ya es la infografía final. Eh, entonces, eso se puede entregar con un formato JPG o PNG. Debe ser menor o igual a 20 megabytes. Igualmente, pues la presentación del proceso de elaboración también de menor o igual a 20 megas. Se debe identificar también ese archivo de imagen de la infografía, como por ejemplo número 2, colocan nombre y apellido, gráfico, diseño gráfico 2 y la fecha, sería mayo 2023. Se adjuntan dos archivos allí en la tarea, ¿sí? Y el valor tiene 20% dentro con 20 puntos, la evaluación. Eh, la entrega recomendada es hasta el 13 de mayo, esta sí es hasta el final, el 13 de mayo. Hasta ahora, pues es la fecha que nos han dicho en el departamento académico y también en la administración de Saya para las entregas. Es posible que extiendan un poco, ¿no? Bueno, fíjate, tú ya lo entregaste, enviados, dice enviados uno y 2. Bueno, habría que revisar, tengo que revisar entonces qué es lo que hiciste. Muy bien. Sería bueno de repente pues que estemos en comunicación, ¿sí? Para yo ir revisando. Fíjate que, bueno, la idea es, vamos a ver qué entregó acá. Eh, Dice acá, al parecer son como dos archivos de JPG. Recuerda que uno, por favor, corregirte aquí, uno debe ser en PDF, que es el proceso, y el otro debe ser la actividad, ¿ok? Entonces vamos a revisar esto. 13.5. Vamos a revisar esto un momentico. Voy a ponerlo mientras descarga. Alejandro, entonces lo vamos a recibir. Bien, entonces hay que, recuerda entonces, tratar de, no sé si este 2, el primero, estoy descargando el número 2, el primero tenga lo que es el proceso, ¿ok? Entonces la idea es que sea eh, en PDF. Por acá lo voy a colocar. Tengo que los-
sorry. Ajá, voy a abrir un poquito aquí. Bien, ahí por ahí ya hiciste la infografía, la estoy chequeando. Vamos a ver si me lo deja compartir. Eh, esta de acá. Sí, bueno, hay algunas cositas. Tengo que leerlas. La idea es que siempre haya como un justificado hacia la izquierda, pero vamos a ver, ¿sí? A nivel de a nivel de lo que es la parte de diagramación, que es lo que, que veo por acá. Sin embargo, pues bueno, voy a tener que leer el contenido. Bien que la entregaste, qué bien, porque ya sales de esto. Eh, voy a revisar lo otro que está también en una imagen. Ok, fíjate, entonces en este caso, pues lo que te digo, me hubiese gustado ver en esto que estás mostrando dentro del proceso, vamos a ver si se ve aquí, perdón, nuevamente, dentro del proceso, pues resulta que también serían esto, pues lo hiciste creo que en Canvas al parecer, pues, ok, lo voy a aceptar, sin embargo, pues no hubiese sido la idea porque bueno, es una plantilla. Voy a revisar bien esto, que se utilicen las retículas, una cuadrícula, sí, la idea es eso, la idea es que haya, digamos, un poquito más de diseño. No es matar la tarea por entregarla, sí, es la intención para desarrollar un poco más de coherencia, de percepción, ¿vale? Entonces, esto por un lado. Y lo otro que me hubiese gustado ver también, como digo allí, las partes de las primeras ideas, de los conceptos, del color, etcétera. ¿Ok? No es el proceso de, o sea, sí, hay una especie de capturas, pero también había que hacer la demostración de las primeras ideas. Es la intención con estos procesos. Entonces, déjame cerrar acá, ¿ok? Sigo mostrando lo que es la página. Entonces, bueno, estarán esto, si está acomodarlo, pues lo puedes hacer, todavía hay oportunidad, hay chance para las observaciones que te hice. Bien. Ok, entonces, fíjate también acá, voy a revisar el diseño editorial generalidades. La idea con esto es que, bueno, se revisen también lo que son las lecturas, los recursos. Dentro de la actividad, pues la idea de este 20% pues también sería el formato. Sí, son cosas determinantes dentro de la actividad que se deben cumplir, ¿sí? Es por eso que yo, o sea, no es que me esté negada a estos programas que son muy prácticos a la hora de entrega, pero recuerda que hay que cumplir ciertos parámetros, entonces los formatos hay que hacerlos también, ¿ok? Así que pendientes con eso, pendientes con esas determinantes del diseño que se solicita. De hecho, pues la idea es que cuando se abra en la imagen, pues cuando se amplíe, la idea es que no se observe pixelada, ¿ok? Que se pueda leer. Sí, en este caso voy a ponerte la demostración de los píxeles. Sí, bueno, aquí se puede leer, pero es un poquito, bueno, está bien. No, no me voy a quejar más. Ok,
vuelvo otra vez a mostrar la, la página, esperar a que cargue acá. Voy a hablar algunas generalidades entonces del diseño editorial, un poco para complementar. Entonces, aquí yo es una guía que espero, bueno, supongo la has leído, los comienzos del diseño editorial. Voy a apagarme por aquí para hablar al respecto de eso, por lo menos en los minutos que nos quedan. A ver, dice acá, el diseño editorial, sí, nace en la época del Renacimiento. El Renacimiento, pues, sucedieron muchas cosas de gran relevancia para nosotros, para el diseño, y bueno, para otras profesiones, ¿sí? Fue un auge de descubrimientos. Entonces, para el siglo XV, inclusive mucho antes de la invención de la imprenta, que se le atribuye, por supuesto, a Johannes Gutenberg, la aparición del libro fue el principal difusor de la cultura occidental. Entonces, allí en el Renacimiento aparece lo que es ya el libro. Los copistas que se llamaban eh, existían en el antiguo Egipto, por supuesto. En esa época eran muy valorados porque eran pocos los que conocían y aprendían la escritura y luego se dedicaban a esa profesión. Digamos, esos son los orígenes quizás del diseño editorial. Entonces, entre las herramientas que usaban estaban las plumas, estaba el raspador, la tinta. Por tanto, realizar la escritura como los dibujos también se les conocía que era su sinónimo, amanuense se llamaba, ¿no? Ajá, según esta referencia. Ahora, los copistas fueron los primeros en reproducir textos en gran cantidad, puestos en libros. A su vez, eran adquiridos por muy pocos, obviamente, dada la limitación que existía de los ejemplares. Lo otro es que los copistas fueron los primeros profesionales en el arte del diseño editorial, porque trabajaban con las formas rectangulares de la tipometría que ofrecían aquel tiempo. Esta era una manera apropiada de organizar o de ordenar los textos, dotándolos de dinamismo y estética. Esa fue una de las primeras elementos. Entonces, aquí tenemos la imagen que se refería a esa parte de los copistas o del amanuense, realizando la forma del libro a nivel, por supuesto, manual. Ahora, es importante dentro de esto que constituye la retícula, que es la parte de la diagramación, el diseño editorial, que comienza siendo como una parte fundamental. Por eso es la insistencia de esa estructura de de utilizar primero una retícula, de hacer la forma, porque es parte del concepto. Entonces, por eso te digo que de repente en la actividad te me adelantaste un poco para poder hablar y concientizar este elemento de retícula. O sea, que dentro del ejercicio de la infografía, pues tiene que haber unas secciones en la cual puedas tú distribuir tal cual. O sea, que se vean esas líneas, podría ser líneas guías, una retícula estable, de manera que puedas distribuir bien esto. No que sea, digamos, como a abuela de pájaro, como dicen, o que tengas una plantilla o que esa plantilla tenga esa estructura. No es lo ideal, ¿sí? Entonces, por eso es que quiero que de alguna manera concientices que hacer una retícula primero, pues es lo ideal, porque allí radica lo que es el concepto de esa organización que tiene y que da vida a lo que es el diseño editorial. Entonces tiene protagonismo, tal cual como dice allí. Y dice acá la aplicación de la tipometría, que es la parte de los tipos, de la tipografía, tomó protagonismo importante en las proporciones armónicas entre los espacios impresos. Por tanto, esas tipometría o lo que son las manchas de texto deben también considerarse como mancha. Entonces, me gustaría ver, disculpa que me quite la chaqueta, pero me gustaría ver dentro de esto que manejes esa parte. Ok, como resultado, se ofreció nuevas posibilidades expresivas a través de un nuevo método
el cual fue la creación de cajas tipográficas. Entonces, esas alturas de caja para lo que son los títulos, los subtítulos, también para la parte de lo que es el contenido, el texto, contenido, pues también es importante. Ok, ya sí, con el tema digital, pues se ayuda un poco el rendimiento, pero siempre hay que tener conciencia de que ese manejo tipográfico debe estar presente, ese manejo de la diagramación debe estar presente, de esas cajas, de esas manchas. Entonces, mediante la aparición de imprenta surgen caracteres tipográficos que de origen a un mayor número de variedad de fuentes tipográficas. Gutenberg comienza, después viene Schoeffer y luego viene Fuchs con la creación de los primeros tipos móviles con un estilo de textura gótica, ¿sí? Con este tema del serif. Además se crearon tintas, se crean papeles, en ese momento, por supuesto, y que fueron utilizados para ese sistema. Aquí una imagen de referencia. Aquí hablamos de la importancia del diseño editorial. Entonces, una visión de la importancia. Entonces, permite maquetar, componer publicaciones, logrando una armonía entre el texto, imagen, diseño y diagramación, dotando de personalidad al momento de comunicar el mensaje. Es una manera de comunicar al lector un contenido visual mediante un diseño y aplicando las herramientas que permiten realizar diferentes publicaciones. Las publicaciones editoriales tienen el objetivo principal de comunicar, por supuesto, de transmitir ideas, de narrar mediante la organización y presentación de imágenes, tal cual como se presenta quizás en esto, aunque no está totalmente editorial porque es como una especie de informe, lo que dice una guía, pero sí da esa personalidad, da esa expresión con referente a lo que está escrito y la imagen. La idea es atraer, retener la atención de los lectores, estructurar el material de manera nítida. Sin embargo, pues es necesario que tenga un valor estético. Entonces, la idea del diseño editorial es esteticismo también. Funcionalmente, pues el contenido, pero también la parte estética debe ser excelente, debe tener esa percepción, ¿sí? Manejo de teorías de la forma, de la diagramación, de la parte de simetría, de esa alternabilidad, texto, imagen, en fin, esos elementos también se utilizan allí, esos elementos formales, que permiten entonces impulsar comercialmente la publicación. Para la creación de un producto se plantea la idea definiendo los objetivos y el tipo de publicación a realizar, ya sea entonces el libro, ya sea una revista, un catálogo, una guía, un folleto, un periódico, siendo el producto la forma más adecuada de comunicar al público consumidor final. Esto es un factor que es de importancia porque da entonces, a través del mensaje directo, reconoce el tipo de público y el target del lector. Entonces, aquí algunas ideas de diseño de diagramación. Esta es la portada de Raquel Ayuso. Aquí los medios, yo escribí allí, los medios son el proceso para desarrollar nuestro producto. Existen maneras de publicar revistas o antologías, relatos o poemas mediante la escritura de materiales breves como parte de los autores. En cambio, las publicaciones para darse a conocer son los sitios web que también de alguna manera deben tener esa parte de diagramación, de diseño editorial, los spots publicitarios, el marketing para finalmente poder llegar a tiendas. Suele ser complicado para una publicación, ser requerido con facilidad para un autor o marca desconocida. Pero fíjate que aquí ya estamos hablando de la parte digital, de la parte del Internet y quizás las páginas web deben manejar, tienen que manejar para que sean agradables, para que sean consumidas. Digamos, estas empresas, estas organizaciones deben tener un elemento que sea estéticamente agradable, bien diagramado, en relación de texto con gráficos, no es aburrido de repente a veces ver un blog que sea solamente escrito, escrito, escrito y no diga nada o no esté organizado de una manera muy monótona, ¿no? Elementos de gráficos del diseño editorial, también como digo a nivel general,
Entonces, los elementos básicos son necesariamente el texto, la imagen y la retícula. Eso tiene que aparecer. Por eso insisto en que la estructura, la parte reticular, la de módulos, donde va el texto y la imagen, pues son evidentes. Allí se nota la composición. Entonces, te dejo estas inquietudes también para que las tomes en cuenta en el momento de tu arreglo para la infografía. Hay que ir un poquito más allá, ¿sí? Es la idea. Eh, Cabe recalcar que la correcta ubicación de estos elementos permite hacer entendible la composición y de esta forma transmitir al lector la información que se necesita como un buen contenido visual. El texto es una serie de enunciados unidos mediante diferentes enlaces gramaticales y lógicos, ya sean orales y escritos. El texto está compuesto por signos, uno o varios alfabetos que aguardan relación entre sí. Dentro del texto también influye la cantidad de información que se quiere publicar. Entonces aquí hablamos de la parte concisa y precisa dentro de lo que es el texto. Y sin tantas redundancias, sin tanto rebusque de palabras, lo ideal es ser preciso, como dice allí, en el caso de nuestra publicación, para hacer puede ser un sector específico para un target, ¿ok? Eh, Aunque no sea para el público general, muchas veces se pueden usar palabras claves y terminología que sea entendible para el resto de los lectores, por más complicado que sea el contenido. A veces las revistas médicas pues tienen palabras que a lo mejor lo entienden solamente los médicos, pero cuando se habla con palabras un poco más sencillas que llegan, pues entonces digamos, ese target se puede abrir un poco para la parte general. El texto debe ser claro, conciso, tal cual como lo acabo de decir, para que por lo general se logre realizar. Cada contenido debe tener un interés, debe generar un interés. Puede ser acerca de tecnología, finanzas. En este caso de la actividad, pues es hablar de las generalidades del diseño editorial. Recomendable que las imágenes sean usadas en la diagramación de una publicación en cualquier tema. Sin embargo, el propósito es comunicar una determinada información que a su vez sea entendible al lector. Las imágenes pueden comunicar y transmitir si se le da un uso adecuado. Se necesita que represente claramente el mensaje del contenido que no podemos expresar con palabras. Además, una buena imagen habla por 1000 palabras. Dentro del contenido se encuentran diferentes tipos de imágenes, como por ejemplo, que son, pues debemos saber que están las fotografías, están los iconos y también están las imágenes vectoriales, también están las ilustraciones, también están pues todo lo que se conoce a nivel del dibujo, ¿no? Eh, la manera más clara de saber, perdón, de saber usar la imagen es pensar como lector, saber qué tipo de imágenes sería la más adecuada, no agregar demasiadas tampoco. Eh, lo otro que dice allí es que puede existir un espacio dentro de la publicación teniendo en cuenta el tamaño que se usa. Entonces, este tamaño debe ser proporcional, modular con respecto al texto. Es importante, es sumamente importante. Entonces, es bueno revisar algunas cositas por allí. De todas maneras, te voy a pasar por el Telegram algunas diagramaciones para algunas retículas para que puedas tomar en cuenta. La manera más clara de saber cuándo usar una imagen es pensar como lector. Hay que ponerse en los zapatos del lector, del cliente, del que va a leer. Saber qué tipo de imágenes sería la más adecuada, no agregar demasiadas imágenes por página, tal cual, pero puede existir un espacio dentro de la publicación teniendo en cuenta. Ok, los formatos más usados, también hablemos de ello, JPG, PSD, EPS, AI, PDF, el TIFF. Estos son formatos para publicaciones. Saber usarlos permitirá un trabajo más eficiente y efectivo a la hora de desarrollar nuestro proyecto, siendo útiles para ciertos tipos de contenido. Fíjate que aquí recordando también, poniéndose en los zapatos del lector, recuerda que la parte de elaboración
del proceso de elaboración de la actividad, pues también debería tener como una secuencia y hacer breves descripciones de lo que está pasando en tu proceso de elaboración de la infografía de la actividad. Entonces, sí hay que rectificar algunos detalles para tener una buena nota, ¿ok? Entonces, a saber, este tipo de imágenes, en su etimología, lo que significa el JPG es Joint Photographic Expert Group. Espero lo haya pronunciado bien. Es el formato estándar más usado y conocido. Permite trabajar con facilidad, su tamaño reducido cuando se comprime. El formato PSD, que es el Photoshop Document, es un formato que funciona muy bien con los programas de Adobe, por ser propio de la compañía. Obviamente, es un formato que permite las ediciones necesarias únicamente para su programa de origen. El EPS es el Encapsulate PostScript, es un formato de transporte de archivos que permite encapsular el contenido definido por mapas de bytes o por imágenes o ya sea vectores, contando con una gran calidad que es lo que es el aprovechado sobre todo en temas de impresoras y de impresión dice aquí de láser, ¿no? Pero en general ese funciona para una buena calidad de la imagen. El formato AI es Adobe Illustrator, comúnmente usado para modificación de archivos que se trabajan dentro de este software, por supuesto, pero es vectorizado y bueno, la ventaja del vector es que no da píxeles tal cual como se ve, o sea, se puede extender totalmente o dar un zoom totalmente a esa imagen que no se van a ver el dibujo en píxeles. Entonces, los vectores por la funcionalidad y versatilidad que estos dan. Cuando está un formato en PDF, que es el Portable Document Format, este formato es el más usado en la actualidad, permite cualquier tipo de formato adicional referente a vectores, a textos. Y el TIFF es también un formato bastante interesante, que es el Target Image File Format. Es un formato potente en realidad en relación con la calidad de imagen, permite guardar mayor cantidad de detalles en relación a demás formatos. Ideal para cámara fotográfica, para escáner. También yo lo he utilizado, bueno, yo soy arquitecta, en los planos de topografía, de terrenos que tienen muchísimas líneas, muchísimos detalles. También estos formatos son ideales para trabajar en ese sentido y que el formato sea no inmenso, sino que más o menos tengas como que un formato de 100 por 70 eh, centímetros. Entonces son formatos que funcionan sí, con archivos que funcionan para formatos grandes de impresión. No se pierde ningún detallito por allí. Ok, por aquí algunas ideas de diagramación. Entonces fíjate, hay ciertas retículas, ok. El peso visual se va hacia la imagen, que la imagen se entienda, el gráfico se entiende y por supuesto el complemento del texto o viceversa, pero la idea es que haya una coherencia dentro del formato. Voy a ampliar un poco más para poner este ejemplo aquí. Entonces, fíjate que es un diseño de un anuario, pero está, digamos, totalmente bien distribuido por el tema de la diagramación de esa retícula. Se ve agradable. Uso de la retícula, importancia de ella. Vuelvo a insistir en esto y es probable que me extienda un poquito, pero la retícula es el elemento básico y primordial de la composición en el tema de diseño editorial. Entonces debemos insistir en esto y debo insistir en esto, que es como que la parte conceptual de lo que nosotros queremos mostrar, cómo lo debemos mostrar, es la parte estética del diseño. Entonces te insisto en que lo tomes en cuenta para la parte de la diagramación de la infografía. Está representada como una plantilla, sí. Esta permite la ubicación de cada elemento, ¿ok? Entonces debes crear, esta es tu parte, digamos, de innovación, de creatividad, a partir de la retícula, crear estos elementos.
Está conformada por líneas verticales, horizontales, que dan orden y equilibrio, digamos, en su generalidad. Para la composición de una página, que son como base de diagramación. Sin embargo, hay clase de todo tipo de retículas, ¿ok? No solamente se queda por la de ángulo recto, esta de horizontal, vertical, sino que también es posible, así como sucede en las formas, eh, a lo mejor el tema de la inclinación, ciertas retículas aplican para la parte de la diagramación. Es la más usada, como dice allí. Existen diversos tipos de retículas que se pueden implementar en las publicaciones. En estas tenemos manuscrita de bloque, consiste en una sola columna que ocupa la mayor parte de la página. Esto permite disponer del texto en forma secuencial, es la más fácil dependiendo del tipo de composición que se realiza. En el caso de este informe, por ejemplo, pues esto es un manuscrito, es en un solo bloque. Si tiene ciertas armonías por el tema de los márgenes, la idea es que se presente la información adecuada con ciertas imágenes, bueno, se colocó de esa manera. En el caso de retícula de dos columnas, consiste en dos verticales. No existe un límite en la actualidad para la ubicación de las columnas, que presenta un diseño simétrico con respecto al lomo, permitiendo una mejor distribución de los elementos. Hay una retícula modular que es un poquito más completa, hay división de las columnas o pueden ser subcolumnas. Además posee serie de líneas horizontales y verticales que permiten dividir la página en pequeños módulos. Esto es un diseño más elaborado, es como para las revistas. También funciona para catálogos, también funciona para folletos, funciona también para infografías. Eh, Retícula jerárquica. Esta es interesante. ¿Por qué? Porque se va a adaptar a la necesidad de presentar algo que querramos representar con mayor énfasis. Entonces, aquí se adapta una función de necesidad que pueden presentar los elementos de diagramación. Sean estos por proporción, por forma y regularidades que pueden presentarse en el diseño. Es una retícula un poco más dinámica, donde se presenta, como te digo, algo que es de relevancia a través del gráfico, a través también de una mancha tipográfica, ¿sí? Como un título, ¿ok? O cambia de color en la parte del fondo de la tipografía, ¿ok? Fíjate la serie de columnas que se dan dentro de lo que es la retícula para colocar ciertas imágenes. Entonces, aquí se habla de retícula de 8 columnas para ser usada, por ejemplo, en esta revista, la campaña Prune. En el caso de la tipografía, que también es otro elemento importante dentro de lo que es el diseño editorial, entonces tenemos retícula, tenemos tipografía. Se suele ayudar mucho como para transmitir la información. Esto es importante. Saber escoger una tipografía adecuada permite identificar el tipo de publicación. Sin embargo, nosotros como diseñadores, pues también podemos hacer nuestra propia tipografía, hacer esa invención de la tipografía, diseñarla. Sin embargo, pues hay diversas tipografías que son adecuadas, que se debe leer más o menos su origen para poder darle esa conceptualización, ir amarrando como que la idea a través de la tipografía también. Aparte de la retícula que se hace a manera de formas, ¿sí? Retículas en recuadros, en modulación, en esta parte de jerarquía, quizás, y nos vamos un poco más allá, la parte de retículas que pueden cambiar ese ángulo de 90, sin perpendicular, sino que pueden hacer un giro y dar como un mayor dinamismo a lo que se quiere presentar, va a depender por supuesto del concepto, pero es eso. Entonces, la tipografía también se usa en diferentes tamaños para dar ese correcto uso visual, ni tan excesivo, pero ni tan grande en el caso del texto. Aquí habla de que no todas las tipografías son iguales en tamaño, algunos disponen de ciertas medidas. En algunos casos, el cuerpo en Arial no aparece, no es el mismo de Adobe Grammarly. Este suele tener ciertas alturas. ¿Okay?
a pesar de que tengan quizás esa característica ok, dando cierre entonces, eh, dando cierre entonces a lo que es el primer webinar de diseño gráfico 2. Quedamos, digamos, hablando un poco de la tipografía, de la mejora. Invito entonces a revisar el contenido, los recursos, a comprender un poco entonces lo que es la diagramación, el tema de que es parte el diseño editorial de este concepto de, de la parte de retículas, principalmente partir de la retícula para poder conformar todos los elementos ya sea de esto que se está pidiendo como actividad de la infografía o de repente un catálogo, de una revista, tómalo en cuenta, simplemente para que la cosa quede un poquito mejor. Entonces, muchas gracias por la participación, gracias por escucharme. Nos vemos el próximo webinar, que será el próximo jueves.